En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Centroamérica, una región donde los autoritarismos han ido en aumento en los últimos tiempos. Para ello me acompañan en este estudio María José Zorrilla, politóloga. Bienvenida. Gracias, Carlos. Angeline Montoya, periodista en Le Monde, responsable de la rúbrica de Latinoamérica. Bienvenida. Gracias, buenos días. Pascal Drouot, especialista en Centroamérica. Bienvenido, Pascal. Gracias. Y también en duples desde Guatemala, Tiziano Breda, analista del Crisis Group. Buenos días, Tiziano. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarles. La erosión de la democracia en Centroamérica, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Bueno, pues en Centroamérica se viven momentos complicados. En los últimos años se ha palpado un deterioro de ciertas garantías, como la libertad de expresión y el derecho de asociación. Los gobiernos han empleado maniobras para criminalizar bajo la apariencia de mayores controles administrativos. Sobre todo hemos hablado en los últimos tiempos de la situación en la Nicaragua de Daniel Ortega, pero también en El Salvador, Honduras o Guatemala. La democracia no ha dado, ni mucho menos a los centroamericanos, las satisfacciones necesarias pese a los acuerdos de paz generados en el siglo pasado para dar fin a las guerras intestinas vividas en la mayoría de los países de la región. Y lo cierto es que hoy esos países del área enfrentan democracias erosionadas. Repasemos algunas portadas que nos deja la prensa sobre esta erosión democrática. En El Salvador, la prensa gráfica: Comisión de Ulloa no apoya la reelección inmediata. El gobierno del presidente Nayib Bukele estudia un proyecto de reformas constitucionales que descarta temas polémicos como el aborto o el matrimonio igualitario. El diario El País: Estados Unidos sanciona a 5 jueces corruptos salvadoreños y a la fiscal general de Guatemala. El Departamento de Estado asegura, dice El País, estar comprometido con el apoyo al fortalecimiento de la democracia, clave para el futuro de Centroamérica. Y en este otro artículo de la revista Times se habla en sí del talante del presidente salvadoreño Bukele, para quien la palabra del gobierno es incuestionable, dice Time, y quien lo haga, quien lo cuestione, es perseguido. Bueno, ¿a qué causas atribuyen esta erosión demográfica que estamos viendo en varios países de la región? María José. Creo que tenemos que recordar que en general Centroamérica y América Latina viven en un proceso de consolidación de la democracia. Y bueno, y aunque claro, Centroamérica es un país, bueno, es una región bastante diversa, me gustaría agarrar un poco la segmentación de Córdoba en democracia y ciudadanía en Centroamérica, en donde divide en 2 tipos de grupos. En un primer grupo, como democracias establecidas, a Costa Rica y Belice, y en un segundo momento, como democracias incipientes, todavía en un proceso de democratización, que después Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y justamente ese es en este grupo en que vamos a centrarnos. Y para responder un poco a tu pregunta, las causas principales para mí es la figura de este nuevo caudillo moderno que puede representar justamente perfectamente Bukele, además de la violación de derechos fundamentales, entre ellos las desapariciones forzadas en Nicaragua, y por último la concentración del poder, intento de no separar los poderes también en El Salvador. Y me parece también importante remarcar ciertas investigaciones que se han hecho en el tema, por ejemplo, del trono, sobre la erosión por autocratización. Es decir, en niveles de erosión de la democratización hasta llevar a una instauración de régimen autoritario. Angeline, ¿qué ha pasado en los últimos años en la región para que estos proyectos populistas hayan avanzado? ¿Qué es lo que...? Bueno, primero, efectivamente es una democracia muy joven, son democracias muy jóvenes que están en proceso, pero además quiero subrayar que no todo es lineal, o sea, no es que desde los acuerdos de paz que se han firmado en los años, principios de los 90, se ha visto una erosión constante. Por ejemplo, está el ejemplo de Guatemala, donde hubo una experiencia muy interesante que fue única, creo que mundialmente, que fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que fue creada conjuntamente con la ONU y con el Ministerio Público de Guatemala, que fue muy, muy positivo. Logró realmente, funcionó muy bien, logró desmantelar unas 70 estructuras criminales, logró hacer condenar a unas 400 personas, bajó el índice de violencia, y fue realmente muy positivo, pero no logró perdurar porque lo que se llamó el
pacto de corruptos, que son los que siguen teniendo el poder en Guatemala, no dejó que esto perdurara. Y esto fue más o menos en toda la región, hubo esos intentos de lucha contra la impunidad, impunidad heredada de las guerras civiles, que lamentablemente en este momento están volviendo a tener el poder, y que no dejaron que esas experiencias realmente perduraran. Entonces se ve en estos últimos, yo diría que 2 años, un retroceso bastante brutal en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, por supuesto en Nicaragua también, en la lucha anticorrupción y en la lucha contra la impunidad. Pascal Drouot. Pues diría, más que todo, la fuerte desilusión. Desilusión en un proceso histórico. En los años 80, las guerras civiles impactaron la región. Las poblaciones tenían ilusión con la esperanza de que la paz que llegó en los años 80 iba a traer justamente democracia. Democracia, se oía democracia desde los años 70, en todas las salsas. Y finalmente la paz podía ser la solución. Estábamos en un proceso en el cual se estaba hablando del fin de la historia. Y finalmente la desilusión está al rendezvous de la historia. Desilusión frente a causas, la corrupción, el aumento de la violencia civil, las maras ya están inscritas en el esquema. Y obviamente una oferta internacional nueva, alternativa, que introduce un relativismo sobre el entendimiento de los valores democráticos. Todo eso llega a los autoritarismos de hoy. Vamos a irnos en este punto hasta Guatemala con el analista del Crisis Group, Tiziano Breda. Tiziano, ¿podemos considerar Centroamérica una especie de laboratorio de regímenes híbridos que combinan las urnas con el autoritarismo? Lo que me parece curioso o peculiar de Centroamérica es esta especie de juego de espejos en la región, en donde los diferentes gobiernos es como si se intercambiaran buenas prácticas, entre comillas, sobre qué medidas tomar y cuándo para efectivamente asegurar la concentración de poder y la perpetuación en el poder. Y me parece que últimamente esto se está extendiendo también a cómo responder a presiones internas y externas en términos de narrativas y de medidas para rechazar, ¿no?, precisamente esta presión. Esto es lo que me parece que es más peculiar de la región. Si hay un dato que refleja esta preocupación es el siguiente. El 6º informe del Estado de la región aborda en uno de sus capítulos lo que denomina perfiles de apoyo a la democracia y entre los hallazgos indica que en 4 de los 8 países analizados, que incluyen Panamá y República Dominicana, el perfil de quienes se adhieren con la democracia como mejor forma de gobierno es menos del 10%. No sé si esta falta de adhesión a la democracia en algunos países ya comienza a ser muy preocupante, menos del 10%, María José. Sí, por supuesto, es bastante preocupante y además agregarle el hecho de la pandemia debido a la COVID, además la crisis económica debido a la pandemia y pues el clásico flujo migratorio hacia Estados Unidos y pues todo esto ayuda a una erosión democrática y, como dice Pascal, a una defraudación de las expectativas de los ciudadanos. Es decir, que la democracia en Centroamérica, como conclusión, no ha traído más demócratas. Definitivamente. El resultado hoy lo estamos viendo. Creo que realmente se perdió los objetivos. Se perdieron a raíz de los años el sentido de los valores. Y diría, eso benefició, por supuesto, hoy al aumento de los nuevos nacionalismos en Centroamérica, una región diversa, con varios países, pero con un aumento del nacionalismo como proceso de unión en los varios países. Y eso, por supuesto, procura una víctima. Es la integración regional. ¿Dónde está el proceso de integración de Centroamérica? ¿Dónde está hoy en día el sistema de integración centroamericano? Callado, totalmente caído y callado. Comentaba antes, María José, la clave de la pandemia. Angelín, la pandemia ha servido también de coartada para estas derivas autoritarias. Estos 2 últimos años, por ejemplo, nombrabas antes el caso de Guatemala, que lo conoces bien, cómo estos 2 años ha ido a peor.
Sí. Bueno, en todos los países se ha usado la pandemia para tomar medidas muy controvertidas, para impedir manifestaciones, concentraciones. En Guatemala, por ejemplo, últimamente se han prohibido manifestaciones oficialmente para evitar las contaminaciones, pero justamente llama la atención que haya sido justo en momentos en que la sociedad civil estaba llamando nuevamente a salir a la calle para protestar contra la destitución del jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, que era el único legado justamente que quedaba de la CICIG, de la comisión de la que hablaba antes. Bueno, ni que hablar de Nicaragua, por supuesto, claro, que ahora prohibió todos los mítines electorales en vistas a las elecciones del 7 de noviembre, cuando en el 2020 Rosario Murillo, la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, había al contrario, organizado manifestaciones masivas, una de las cuales había llamado el amor en tiempos del COVID-19, que era justamente un llamado a luchar contra la epidemia con amor, y eran concentraciones de gente, obviamente, sin las mascarillas. Entonces, y ahora el hecho de que prohíban los mítines electorales es bastante irónico, ¿no? Pero quería volver sobre el tema de la democracia, perdón. Sí. Hay que entender también ver lo que entendemos por democracia. El tema, y yo creo que es algo que se puede generalizar al resto de Latinoamérica, es que se presentó a la democracia como el derecho a poder expresar sus ideas sin ser encarcelado, sin ser torturado, sin ser desaparecido, y a elegir a los gobernantes en elecciones limpias. Pero también lo que vio la población es que la democracia no trajo las necesidades básicas satisfechas. No hay acceso a la educación pública, no hay acceso a la salud pública, no hay acceso al agua. En Guatemala la recaudación impositiva, por ejemplo, representa el 13% del PIB. Las remesas representan el 15%, que son mucho más. O sea que la democracia no significó una mejora en la calidad de vida de la gente. Por eso creo también que la gente no lo asocia con algo tan positivo. No mejoras, y además el factor de la corrupción, que ya lo han nombrado varios de nuestros invitados. Le quiero preguntar a Tiziano Breda desde Guatemala, explicar esos fenómenos con el prisma de la corrupción, no sé si lo podemos definir como reductor o si es la clave. Alimenta una cierta desconfianza ciudadana hacia las instituciones, hacia los representantes, hacia el sistema político democrático mismo, que por un lado facilitan la llegada de líderes populistas, mesiánicos, ¿no?, antisistema, y por el otro, básicamente disminuye el costo político interno y aumenta la aceptación, por así decirlo, hacia medidas que efectivamente menoscaban, ¿no?, la separación de poder y el Estado de Derecho. Y por el otro lado, quizás de manera más directa, aún la corrupción establece estas redes clientelares y estos mecanismos de favoritismos que hacen que los funcionarios electos o nombrados en diferentes ramas del Estado le deban más a los poderes fácticos, o que sean esos políticos, económicos, militares de otra naturaleza, por estar en donde están, que efectivamente pues al Estado mismo. Y esto los hace más vulnerables o quizás acomodantes hacia el avalar, ¿no?, decisiones y acciones que efectivamente pues consolidan un sistema un poco más autoritario en esos países. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida comentamos todo lo que nos está diciendo Tiziano y hablamos también de la corrupción como mal social en Centroamérica. Será vuelta de pausa. RFI, la selección del mes. Begin Jazz Collective. Marissa Monté. Rakia. Cette heure-là me rappelle d'où je viens. Et plus rien ne me retient au sol. Yemi Alade.
RFI. En primera plana, esta semana hablando de la erosión democrática en Centroamérica, lo hacemos con la politóloga María José Zorrilla, la periodista Angeline Montoya del diario Le Monde, Pascal Drouot, analista especialista en Centroamérica, y también con el analista del Crisis Group desde Guatemala, Tiziano Breda. Una característica propia de los autoritarismos pues es la persecución al que piensa diferente. Lo vemos con Ortega en Nicaragua, pero también con Bukele en El Salvador. Tanto la oposición como los medios de comunicación. Lo hemos visto estos días con el diario La Prensa en Nicaragua, obligado a despedir a la mitad de la plantilla por la persecución de Ortega. ¿Qué formas tienen estas persecuciones en Centroamérica? Podemos coger los ejemplos que quieran, tanto El Salvador, Guatemala, pueden coger el ejemplo que quieran. ¿Cómo se hacen estas persecuciones, sobre todo a los medios, Pascal? El cierre de los espacios de expresión, primero. A veces no hay un cierre directo, sino hay también se ahoga económicamente, o se ahoga por múltiples vías, ¿no? Diría, eso se inscribe en algo, es decir, el uso de la violencia. Violencia que sea en materias de seguridad, lo vimos en Nicaragua, con la represión de las manifestaciones, más de 340 muertos, eso tiene un significado, pero a la vez este cierre entonces de expresión y obviamente un aspecto retórico, el uso de la mano dura hoy en día, política en Centroamérica es la nueva regla. ¿Y en qué consiste? Es la definición de un nuevo esquema político, tanto como en los años 80, que hablábamos de la liberación, teología de la liberación, etc. Después del éxito y de la presentación de una visión liberal como ya la solución a todos los problemas, hoy en día es el uso de esa mano dura que podría ser el borrador de los esquemas y la creación de un nuevo esquema de funcionamiento. Es, por cierto, lo que está diciendo Nayib Bukele, hablando de nueva república y de verdadera independencia de Centroamérica hoy en día. Angeline. Sí, en Guatemala y en El Salvador, sobre todo, hay una particularidad en estos últimos años, que es la persecución contra la justicia, contra los jueces independientes, que es lo que han hecho exactamente Guatemala y El Salvador en los últimos meses, incluso. Guatemala con el fin de la CICIG, esa famosa Comisión contra la Impunidad, y también, por ejemplo, este año lo que se hizo, lo primero que hizo lo que hicieron las autoridades fue no juramentar a una de las magistradas de la Corte Constitucional, Gloria Porras, que estaba, tomó algunas decisiones en contra del gobierno, que se tuvo que exiliar a Estados Unidos. Hay un montón de jueces independientes, de magistrados guatemaltecos que están exiliados en Estados Unidos. El último es Juan Francisco Sandoval, que era el fiscal de la FESI, de la Fiscalía contra la Impunidad. Están exiliados hoy en día en Estados Unidos. Hay como 10 jueces y magistrados exiliados. Y en El Salvador, el 1 de mayo, la primera decisión a la hora de asumir la nueva Asamblea Legislativa dominada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, ha sido destituir a los magistrados de la Sala Constitucional que se habían opuesto, que habían tomado medidas también durante la pandemia justamente contra medidas de Bukele, y destituir al fiscal general que estaba empezando a abrir investigaciones contra gente ministros y gente cercana a Bukele. O sea, y hay jueces independientes que están tratando de trabajar y que no pueden y que están imposibilitando de trabajar. Realmente estos ataques contra la justicia independiente es una de los mayores ataques contra el Estado de Derecho de los últimos meses. Y luego está el papel de Estados Unidos con las sanciones del Departamento de Estado. Lo leí antes en titulares, el Departamento de Estado de Estados Unidos que dice que es su compromiso con la democracia en la región, pero lógicamente este asunto, María José, no lo podemos desligar de que es un asunto central para controlar los flujos migratorios para Estados Unidos. Claro, Carlos, exactamente como mencionas. Recordemos que Estados Unidos es receptor de grandes flujos migratorios desde hace muchísimo tiempo de la parte de Centroamérica. Y el año pasado, en 2020, en la frontera sur de Estados Unidos, se recibieron 170.000 personas indocumentadas provenientes de Guatemala y entre las cuales 19.000 personas eran niños solos. Y claro, también con el cambio de gobierno cambian también las políticas migratorias y claro, ahora con la administración Biden
Hubo una visita, como recordaremos, de Kamala Harris el año pasado en México y Guatemala, y eso tiene mucha carga política y mucha carga simbólica, porque pues justamente visita países aliados o con los que ellos quieren entablar ciertas relaciones, y pues a través de ayudas económicas para el desarrollo de la región. Y sin embargo, Kamala Harris también se expresó su preocupación por la región, ya que ciertos países tienen tendencias autoritarias, como ya sabemos, como es El Salvador o Honduras. Luego vamos a hablar de esas protestas que hemos visto en semanas atrás en El Salvador. Le quiero preguntar a Pascal quiénes estaban saliendo a la calle, pero antes le voy a preguntar a Tiziano Breda desde Guatemala, desde el Crisis Group. Bueno, Bukele, señor Tiziano, sigue los pasos un poco de Ortega, constitución a la carta, purgas en las instituciones, desprestigio de movimientos de protesta. ¿Cuál es su particularidad? Bueno, efectivamente, Bukele ha mirado de cerca lo que ha ocurrido en los últimos años en Honduras, en Nicaragua, y está siguiendo en alguna manera ciertos pasos que han tomado Juan Orlando y Daniel Ortega. Pero me parece que hay tres elementos que destacan, o que destacaría yo, de la trayectoria de Bukele. Primero, la rapidez con la que ha emergido como figura política y con la que está efectivamente desbaratando las instituciones y los pesos y contrapesos democráticos en El Salvador. En segundo lugar, la capacidad comunicacional de este presidente, que ha sabido presentar muchas de esas acciones como necesarias y por lo tanto ha sabido mantener un apoyo popular realmente alto. Y en tercer lugar, y creo que quizás esto pueda ser también un poco más problemático y preocupante, es que otros en la región han también desarrollado a lo largo de los años un sistema personalista y de gestión familiar, ¿no? Del Estado, particularmente Daniel Ortega en Nicaragua. El proyecto político de Bukele se ha basado en ello, se ha creado a partir de ello. Y a diferencia de los demás, Bukele no le debe a su partido, sus bases, sus representantes por estar donde está, sino que es todo lo contrario. Son los representantes y los demás funcionarios que deben a la popularidad de Bukele por los resultados que se han obtenido en las elecciones y por sus nombramientos. Y esto creo que los hace más dóciles, más leales, y aplasta lo que puede ser un proceso de oposición interna, de crítica interna dentro del Estado, del gobierno salvadoreño. Y esto es claramente más preocupante. Gracias, Tiziano. He estado apuntando estos factores muy interesantes, algunos paralelismos y otras diferencias. Es decir, se parece como proyecto personalista a otros líderes que ha tenido la región, pero la rapidez, la forma de comunicación y la independencia de la formación política a la que no debe nada, vemos ahí esos paralelismos, esas diferencias entre Bukele y otros, ¿no, Pascal? Y eso recuerda la diversidad de Centroamérica. Cada país tiene su propia historia, tiene sus propios mecanismos. Daniel Ortega fue el líder que sabemos en los años 80. Nayib Bukele, a pesar de todo, tiene ya un recorrido político. Fue alcalde de la capital durante años. Fue candidato presidencial bajo la bandera del partido Gana, cuyo fundador está a la cárcel todavía, un expresidente que robó más de 300 millones de dólares. Entonces, creo que Bukele es el hiperpragmatismo, pragmatismo, porque sí juega con eso, y como bien ha sido dicho, hay una fuerza de comunicación, pero también de deshumanización. El hiperpragmatismo está encerrado en una forma de simbólica, pero esa simbólica, la nueva independencia, hoy en día vamos a volver como el modelo pragmático de Centroamérica, está aplicándose con una panoplia, con una visión y a través de una panoplia de medidas muy coercitivas. Les quiero preguntar, porque seguramente nuestros espectadores estén preguntando, ¿y a todo esto los organismos internacionales qué? Es decir, ¿tienen la obligación de redoblar la vigilancia? ¿Las sanciones hasta qué punto son efectivas? ¿Pintan algo los organismos internacionales en estos casos? ¿Nada? ¿Quién quiera? Bueno, a mí me parece que actualmente hay una suerte de conflictibilidad
entre claro, la OEA y la CELAC, porque obviamente la OEA tiene pues cierta tendencia pro-estadounidense. Y recientemente han expresado su preocupación por el debilitamiento de los pesos y contrapesos que están pasando en El Salvador. Y por otro lado, la CELAC, la semana pasada se realizó la cumbre de altos mandos, y en donde el presidente fue justamente el vicepresidente de El Salvador representando a su país, Félix Ulloa, diciendo que la CELAC puede también ser un mecanismo alternativo de toma de decisiones. Entonces, me parece que a nivel internacional está bastante también conflictuada la situación. ¿Algo más que añadir, Angelín? No, lamentablemente no hay tampoco una integración latinoamericana. Claro. La CELAC no tiene mucho peso. La OEA está efectivamente bastante deslegitimizada porque se ve como un instrumento de injerencia estadounidense. Entonces es complicado en ese sentido que los organismos internacionales puedan tener un peso. Y la estrategia de Estados Unidos de ayudar a la lucha anticorrupción por ahora no ha surtido efecto. Se ve a la reacción de Bukele a las críticas de derivas autoritarias. Cambió su Twitter y se autodefinió como el dictador más cool del mundo mundial, o sea, literalmente. O sea que por ahora la estrategia de Estados Unidos no tiene mucho efecto. Y a todo esto los jóvenes, no me gustaría acabar sin nombrarlos, pues son mayoría, la población joven, que es mayoritaria, está llamada a hacerse cargo sin demora de revisar el pasado. ¿Qué tan implicados ven a los jóvenes de la región con el futuro de Centroamérica? Igualmente depende de los países. En Nicaragua sufrieron físicamente. Sí. ¿Cuál fue la mayoría de los muertos en las manifestaciones de 18-19? Los jóvenes. En El Salvador se movilizaron para Nayib Bukele, definitivamente, esperando un nuevo porvenir y porvenir también. Depende, porque eso es la complejidad de Centroamérica, es la razón por la cual la integración es muy importante. Pero también diría rápidamente que, por cierto, vamos a conflictos activos, eso no lo dudemos. Por supuesto, la presión internacional es muy importante, pero la diversidad internacional provoca hoy en día esa forma de relativismo y de nueva oportunidad para los Aquí lo dejamos porque me te quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias, Angelín, María José, Pascal, y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.